Bueno, vamos a empezar con el módulo de levitación. Todos desde pequeños hemos soñado con poder mover objetos con la mente y esto de aquí os lo va a permitir. Os recuerdo que todos estos productos están disponibles en magiacardistry.com, tanto el hilo invisible de close-up como el hilo invisible de escenario, los loops y los sistemas ITR. Así que en este vídeo de introducción vamos a ver cómo funciona cada uno, qué debéis saber para utilizarlos bien, preparároslo correctamente y que no se os vea. También hablaremos del tema de la iluminación y de cómo funcionan. Así que prepárate porque luego también a lo largo de este módulo veremos varios trucos y rutinas. Empezamos con lo más básico, el hilo invisible de close-up. Básicamente todas las levitaciones funcionan mediante un hilo muy fino de color negro que es prácticamente imperceptible. Incluso las personas pueden estar a medio metro de distancia que no lo van a ver, porque las rutinas están pensadas de tal forma para que haya un dinamismo y no sea perceptible el hilo. Además, vamos a hablar del tema de la iluminación. Lo mejor es que no haya iluminación directa, es decir, yo aquí ahora mismo tengo dos focos muy potentes justo delante y uno arriba. Esa es la peor iluminación que podéis tener, directa y sobre todo la de que viene de arriba, porque ese tipo de iluminación, la que viene de arriba, crea reflejos y los reflejos es lo único que puede ver el espectador. Por tanto, ¿cuál es la situación perfecta? Pues durante un día normal, en una situación de sombra o incluso aunque haga sol. Si básicamente tienes el sol detrás de tu espalda, tu propio cuerpo crea sombra y no se ve. Por tanto, lo ideal es una luz trasera para que tu propio cuerpo tape esa luz, o una luz ambiente natural, que no venga un foco directo hacia ti. En cualquier habitación y en cualquier casa, la luz no es lo suficientemente potente como para que se vea este hilo. Básicamente lo que podéis hacer es probar, ir a diferentes localizaciones en las que la luz te venga de diferentes puntos y ver en cuál se ve más y en cuál se ve menos. Obviamente tú la tienes a 10 centímetros, entonces tú vas a ser el que más lo pueda ver, pero cuando un espectador está delante tuyo, primero, que no está buscando el hilo invisible porque no sabe cómo está realizando la levitación, y segundo, que no va a ser capaz de verlo. Por tanto, probar a hacérselo a gente que tengáis confianza en diferentes entornos. Y ya sabéis, la peor luz, la que viene justo arriba, y luego la que te viene justo directo, porque puede crear reflejos, que es lo único que se puede ver. Por tanto, siempre la luz desde atrás a ser posible, o que se cree no sea tan directa. O sea, si yo no tuviera estos focos, la luz de esta habitación en general sería perfecta, no tendría ningún problema para realizar el truco de magia. También recomendamos que tengáis camisetas oscuras o tonos azul oscuro, gris, el que sea, pero que si es oscuro es mucho mejor. Así que sabiendo esto, tenéis que probarlo en diferentes entornos y sentiros cómodos. Al final, el hilo invisible es algo a lo que a lo mejor no estáis acostumbrados a utilizar. Yo ya lo utilizo muchísimo, pero al principio sí que es cierto que me costaba bastante. No me sentía cómodo. Sobre todo en esas situaciones con más luz. Pero bueno, cuando ya tenéis controlada de dónde viene la luz, cómo tiene que ser, pues ya podréis realizarlo sin ningún problema. Porque yo esto lo he realizado a plena luz del día, en medio de la calle, que daba directamente, y no he tenido ningún problema. Siempre y cuando, pues eso, la luz no pegue a lo mejor a las 12 del mediodía o a las 2 del mediodía, que te pega justo desde arriba, esa es la peor luz. Pero por la tarde o por la mañana, ideal. Incluso si estáis en una ciudad, los edificios suelen generar sombra y aunque aparentemente haya mucha luz, esa luz no pega directa. O sea, el problema no es que haya más luz o menos luz, el problema es que pegue directamente los rayos de luz, porque eso crea reflejos en el hilo. O sea, el hilo es súper fino, es negro y no se va a ver. Pero los reflejos que se crean son luz que rebota en el hilo y eso es completamente blanco. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, para evitar eso, que no pegue rayos de luz completamente directos, o sea, completamente enfocados. Si es luz ambiente o una lámpara que hay en la casa que da luz a toda la habitación, no hay ningún problema. Pero si son focos como estos que van dirigidos, eso sí que tienes problemas. Así que es muy importante el tema de la luz. Entonces, básicamente, esto es el hilo invisible que está por aquí. Es prácticamente imperceptible, aunque yo creo que a lo mejor incluso se puede llegar a percibir en esa cámara, porque como tengo los rayos, la luz tan directa, a lo mejor se crea algún reflejo y podéis ver que aquí está el hilo invisible. Bueno, si no se ve por aquí, y si cojo de aquí veis que se queda colgando. Se queda colgando porque está ese hilo invisible. Entonces prácticamente el hilo invisible de close-up tienes que preparártelo siempre. A diferencia de otros dos productos que veremos que ya estás preparado en cualquier situación y que son súper versátiles, el hilo invisible es como el producto más básico, o sea, simplemente el hilo. Entonces, eso lo que te permite es que tú mismo te lo prepares para cada truco. En la sección de trucos de magia ya veremos varias rutinas, pero si tú eres capaz de
de este hilo, preparártelo de tal forma para ir siempre listo, entonces podrás realizar muchísimos trucos de magia en varias situaciones. Por ejemplo, este hilo lo puedes tener enganchado a tu mano, que pase por detrás de tu cabeza y enganchado a una carta. Esa carta la puedes hacer levitar y como el hilo está enganchado a esta mano, cuando yo la baje, el hilo se estira y la carta sube. Cuando yo la suba, la carta baja. Entonces puedes hacer animaciones de que la carta empiece a subir, empiece a bajar, gire de vueltas y además puedes enseñar muy limpiamente que no hay nada alrededor. Hay técnicas que ya veremos a continuación en los trucos de magia. Así que básicamente el hilo invisible de Close Up te lo tienes que preparar, tiene que estar enganchado a 2 puntos para crear un hilo tenso en el que tú puedas colocar algún objeto en medio o directamente estar enganchado a un punto estable y a otro punto que será el objeto que vas a hacer levitar. Así que es súper versátil, ya te digo, o sea, no solo para hacer levitaciones de mira, está volando, sino para hacer pequeñas animaciones. De hecho, en el mundo de la levitación dicen que no debes hacer levitar nada más de unos 2 segundos, porque pierde la magia. O sea, ten en cuenta que estás haciendo algo tan imposible, tan increíble, que el espectador simplemente tiene que sentirlo por una fracción de segundo, que en su cabeza diga, ostras, es que de verdad lo he vivido como ha levitado. Por tanto, yo normalmente cuando hago levitar, por ejemplo, un billete, hago primero como que se balancea sobre mi dedo y durante un instante levita, lo cojo y enseguida lo doy a examinar para que lo vean. Entonces, ese momento para el espectador es súper mágico, esa pequeña fracción en la que de verdad han creído que eso estaba levitando, se les queda en la mente y no lo pueden creer. Así que mejor que sea así, que empiece a estar levitando mucho tiempo y empiece a darle la vuelta a la cabeza, a decir esto es imposible, debe tener hilos, debe tener no sé qué, y pueda fastidiar. Simplemente crear ese pequeño instante mágico es lo que de verdad hace esos trucos muy potentes. Así que vamos a ver ahora el hilo de escenario. Bueno, del hilo de escenario no hay mucho más que comentar, es prácticamente lo mismo, pero es más grueso y resistente. Este hilo de aquí es bastante frágil, entonces no puedes hacer levitar objetos muy pesados. Pero el hilo de escenario, para cuando estás en situaciones que el público está más lejano, a unos 3 metros, por ejemplo, que están sentados por ahí delante, puedes emplearlo sin ningún problema. Además, lo bueno del escenario es que tienes la iluminación completamente controlada y puedes hacerla para tu gusto, para que levites objetos y no se vea nunca el hilo. Con este hilo que te permite hacer levitar objetos mucho más pesados. Y hacer otros trucos también de close-up, porque al final tampoco te creas que se va a ver si tienes al público a un par de metros. Pero bueno, lo mejor, la ventaja que tiene esto es su resistencia, es un hilo mucho más grueso. O sea, yo el otro hilo simplemente con un toquecito ya lo rompía y espera, a ver si lo consigo romper. Ahí está, ¿ves? Este hay que hacer mucha más fuerza para conseguir romper un trocito de hilo. Este, sin embargo, está aquí el hilo con un pequeño así y ya se ha roto, obviamente. Entonces, este hilo sirve para hacer levitar cartas, billetes, tarjetas o cosas con poco peso, alguna moneda, algún anillo, muchísimas cosas, una goma elástica, pero prácticamente pequeños objetos que pesen poco y en situaciones en las que la gente la tienes muy cerca, en situaciones de close-up, de magia de cerca en la que tienes el público alrededor. Esta para magia de escenario, pero que no tiene que ser un escenario gigante, sino en la que la gente está más lejos y quieres hacer levitar objetos más grandes, mucho más grandes, y además a mayores distancias, porque este hilo, si lo haces muy largo, se crean más tensiones y es más fácil que se rompa, aunque se pueda hacer. Ya te digo, todo esto es probarlo. Que vosotros penséis cuál es el efecto que quiero realizar, qué quiero hacer levitar, hasta dónde quiero que se mueva, a qué distancia quiero estar yo, porque esto lo podéis tener de tal forma situado que a lo mejor esté ahí a 2 metros levitando el billete, o sea, esté en el suelo, por ejemplo, vosotros lo hagáis levitar desde aquí, se quede un rato levitando y baje, por ejemplo, teniendo un hilo en horizontal que llegue hasta ahí, que no esté tenso del todo, y vosotros al alejaros, es decir, imaginaos que el hilo está pegado a mi cuerpo y está pegado a la pared, pero el hilo no está tenso, es decir, en vez de estar completamente recto, está apoyado en el suelo porque no está tenso del todo. Entonces yo, al alejarme, ese hilo se tensará. Justo aquí está el billete, por ejemplo, doblado alrededor del hilo y empezará a levitar. Por tanto, podemos estar a 2 metros de distancia del billete y aún así hacerlo levitar. Eso es lo que nos permite estas cosas. Sin embargo, ya os digo que tenéis que tener el hilo preparado, pegado a vuestro cuerpo, pegado al otro lugar que vosotros queráis, o no tiene por qué ser a vuestro cuerpo, o sea, bueno, a la mano, a la silla que vosotros tengáis, a la mesa, a un paquete de cartas, donde queráis. Así que estos son los 2 más básicos y ahora vamos a ver los 2 que a mí más me gustan y que son súper prácticos porque te permite estar preparado en cualquier momento, en cualquier situación, realizar un montón de tipos de levitación y siempre, ya os digo, siempre preparados, porque estos ya os digo que tenéis que ir ya con el hilo colocado, etcétera, y no podéis moveros con naturalidad. Sin embargo, por ejemplo, los looks o el ITR, puedes estar incluso en una fiesta bailando, haciendo lo que te dé la gana, con ropa, sin ropa, queda igual, al final estás siempre preparado y
y en cualquier momento que te piden hacer un truco de magia, puedes hacerlo, sin necesidad de tener el hilo enganchado, con cuidado de que no se rompa, que esté enganchado a una pared, que esté enganchado a lo que sea, sino simplemente en cualquier instante os dicen vamos a hacer un truco de magia y lo hacéis, así que vamos a verlos. Ahora voy a hablaros de mi sistema preferido de levitación sin ninguna duda, los loops. O sea, yo básicamente cuando salgo de casa siempre llevo encima una baraja, loops y monedas. Pero loops los llevo siempre, porque esto lo guardo en mi cartera y ahora os explicaré cómo guardarlo. Y con la cartera siempre salgo de casa, incluso alguna vez no puedo llevarme una baraja o algo así porque tengo más cosas en los bolsillos y no puedo llevármelo, pero los loops los llevo siempre, siempre encima. Es lo más versátil y práctico que existe en la levitación para mi parecer. Porque esto de aquí lo tienes que tener siempre preparado. Esto de aquí no hace falta preparación porque siempre lo puedes llevar encima, pero ya te ocupa algo de espacio y además tienes que llevar algún suéter o algo para poder colocarlo. Ahora hablaremos de esto de aquí. Sin embargo, los loops básicamente lo que son es hilo invisible que está dando una vuelta, o sea, es como un aro de hilo invisible, que además es elástico. Esto hace que sea mucho más resistente porque un hilo de cerca normal, si tú lo estiras mucho, se rompe. Aquí, en cambio, si tú lo estiras mucho, se estira más aún porque es elástico. Sí que es verdad que puede romperse y es muy frágil, pero ahora veremos cómo prepararlos para que resistan muchísimo más. Te vienen 8, o sea que esto te va a durar mucho. Si los tratas bien, un mismo loop te puede durar bastante tiempo, un par de semanas, y cada loop pues más tiempo aún, y conforme vayas cogiendo práctica y sabiendo cuál es el límite de rotura de un loop, pues te irá durando más tiempo. Al principio seguramente se te rompan pronto, pero ahora explicaré una cosa que tenéis que hacer con los loops para que duren muchísimo más. Entonces básicamente esto, como veis, yo puedo coger uno de ellos y lo tengo aquí y colocármelo en la muñeca. Entonces, como os decía, yo me he colocado esto en la muñeca, ya estoy listo para hacer un truco de magia cuando me dé la gana. O sea, puedo estar con mangas largas, puedo estar con mangas cortas, puedo incluso estar bañándome en la piscina con esto preparado, puedo estar donde me dé la gana, en una fiesta bailando, puedo estar de viaje en un avión, puedo estar en una cena, da igual. Tengo esto encima, estoy listo para hacer el truco de magia que me dé la gana. Levitar billetes, monedas, puedo hacer levitar gomas elásticas, cartas. Da igual, es súper versátil, hay muchísimos trucos y además puedes tú mismo crear muchos con ellos. Y entonces, lo mejor es eso, que tú para hacer a lo mejor estos trucos tienes que estar preparado, esto lo llevas encima y ya está. Y no te hace falta ni baraja ni nada, porque puedes coger un billete que tenga alguien, una tarjeta de visita, una servilleta del restaurante donde estés comiendo, lo que te dé la gana. Lo tienes aquí en la muñeca preparado y en cualquier momento coges un billete, lo enseñas, lo colocas encima de tu mano, lo haces levitar y ya estás completamente limpio. Vuelves a tener aquí el hilo invisible. O sea, así de cómodo y de simple. Tienes el hilo aquí elástico, en cualquier momento lo coges con el pulgar, como veis, lo cojo con el pulgar, me lo llevo a la otra mano para que aquí se creen dos hilos entre las manos donde pueda colocar el billete y pueda hacerlo levitar. Entonces, lo hago levitar, suelto y cuando quito el pulgar, al ser elástico, pum, vuelve instantáneamente a mi muñeca, está aquí alrededor de mi mano. Y esto ya lo puedes dar a examinar y estás completamente limpio. Por tanto, los loops es lo más versátil y a mí uno de los mejores inventos del mundo de la magia, porque a veces tú te compras un truco de magia que te sirve solo para una cosa concreta y además tienes que llevarlo encima, acordarte, saber que vas a hacer ese truco de magia. Esto no, esto da igual la situación, tú lo llevas encima en tu cartera, porque además yo lo que suelo hacer es esto de aquí, lo corto por la mitad, corto también esta funda que te viene por la mitad, que aquí es donde se introduce esto para que no se rompan, entonces lo tengo cortado por la mitad y se me queda una pequeña franja, que eso lo meto en mi cartera, donde tengo los billetes, lo guardo ahí y la cartera siempre la tengo que llevar encima, porque tengo que llevar mi documento de identidad, etcétera. Entonces lo tengo ahí y en cualquier momento puedo estar preparado, simplemente me lo pongo en la muñeca y ya, puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, esto puede parecer una tontería y puede que como que lo esté contando demasiado exagerado, pero para mí es una burrada, porque normalmente ya tienes que llevar la baraja encima, por ejemplo, y la baraja ya te ocupa ahí bastante espacio en el bolsillo. Si llevas el móvil, que ahora hacen móviles grandes, muy grandes, si llevas la cartera y si llevas la baraja, ya vas ahí llenísimo que no puedes casi ni moverte. Imagínate que luego además tienes que llevar algo más, las llaves del coche o lo que sea, ya no te cabe en una baraja. Y solo con esto puedes dejar sorprendido a una persona en 3 segundos. En 3 segundos haces levitar algo, creas una historia bonita alrededor y dinámica y se quedan flipando. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí, como os he dicho, es muy frágil. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Básicamente, con cualquier goma elástica, cuando la viene de fábrica, está muy tensa. Si tú la estiras, no se estira mucho. Pero conforme más la estires, más va a poder estirarse y más resistente es. Por tanto, tienes que hacer lo mismo con esto. Tienes que colocártelo alrededor de las manos. O sea, el hilo invisible está pasando por aquí, alrededor de mi mano.
introduzco esta también y ahora está entre las dos manos. Y básicamente es ir dándole vueltas de esta forma, ir estirándolo poco a poco. Entonces, voy a coger una goma elástica, de hecho, que tengo ahí y ahora vuelvo un segundito. Vale, ya he cogido la goma elástica para que lo podáis ver mejor, espero que se vea aquí. Yo tengo el loop alrededor de la mano, lo cojo por dentro y le empiezo a dar vueltas. Sin hacer mucha fuerza, simplemente un poquito. Y cuando veamos que empieza a soltarse, hacemos un poquito más de fuerza. Y un poquito más, y un poquito más. Pero así, eso, vamos dándole vueltas un par de minutos, 5 minutos, depende de lo que quieras estar. Pero esto lo que hace es que el loop se estire más. Y al poder estirarse más, poco a poco va como haciéndose más grande, más elástico y luego así te resistirá muchísimo más. Porque si lo tienes de fábrica viene muy tenso el hilo y a la mínima se te puede romper. Pero si haces esto, si vas dándole vueltecitas con cuidado porque es frágil, primero simplemente notando un poco de tensión. Luego un poquito más y cuando notes que ya está así bastante estirado, pues ya no tienes que llegar a más. Simplemente estás así un ratito y ya te lo vuelves a guardar en la muñeca. Y esto te va a permitir que el loop aguante mucho más tiempo. O sea, si yo cojo uno de estos loops, se me puede romper enseguida. Pero al ponérmelo alrededor de las manos y empezar a notar, ves, yo aquí noto un poco de tensión, pero un poquito. Y con cuidado, lentamente. Y ahora estiro un poquito más, lo noto un poquito más, o sea, tienes que estar atento para que no se rompa. Y yo ahora con esto ya es suficiente, o sea, estaría un ratito más, simplemente dándole alguna vuelta. Y ahora, como veis, es que cada vez se me están... Es muy sutil, pero cada vez se me están estirando más las manos. Entonces, ahora al dejarlo aquí, esto está más suelto y puedo hacer levitaciones separando más las manos. Puedo separar mucho más las manos teniendo el billete en el hilo en medio. Y puedo tener mucho menos cuidado porque va a aguantar más el hilo. Así que esto es muy importante cuando compréis loops, porque eso, son muy frágiles y no se os romperán enseguida. Son un poquito a lo mejor caros porque cuestan unos 10 euros, pero ya te digo, vienen 8, esto dura muchísimo. ¿Y qué hay más práctico que los loops? O sea, es que incluso mucho mejor que una baraja de cartas. No hay nada que vayas a utilizar tanto como los loops. Se me ha enganchado, aquí está. Así que eso, yo os lo recomiendo mucho, están disponibles en magicardistry.com y podéis hacer levitar prácticamente cualquier cosa en cualquier momento, que eso es al final lo que es la verdadera magia. O sea, tú no deberías poder tener que estar preparado, ¿no? En plan, a lo mejor alguien te pide, oye, ¿puedes hacer levitar esto? Ah, no, hoy no puedo, hoy no tengo magia, ¿no? Esto lo llevas siempre encima y da igual cuando sea, siempre puedes hacer lo que te dé la gana, cualquier truco de magia que luego veremos más a continuación. Así que vamos a terminar con los Reels ITRs. Bueno, los ITRs básicamente significa Invisible Thread Reel. Un reel es esto de aquí, un mecanismo que tiene una cuerda o algo así, ¿vale? No se ve obviamente porque es invisible, pero que yo las tiro y fijaos, aquí tengo el extremo. Esto es cera de mago para pegarlo a diferentes objetos. Entonces, si yo los tiro, ¡pum!, vuelve automáticamente. Como veis, suelto y ¡pap!, vuelve hasta donde estaba. Da igual el sistema que utilices, hay algunos más grandes, más pequeños, todo esto está disponible en magicardistry.com, pero siempre vuelve. Si es más pequeño, obviamente volverá menos rápido porque tiene menos tensión y menos fuerza. Entonces esto, imaginemos que no tengo aquí una chaqueta o algo así, lo puedo llevar ahí dentro y el extremo lo puedo pegar. Voy a coger este que el hilo es más grueso y más resistente, pero así también se ve más, ¿vale? Entonces esto yo lo puedo pegar a cualquier superficie, por ejemplo esta baraja de aquí. Entonces yo tengo esto enganchado aquí dentro del suéter, o sea, tengo aquí una chaqueta o suéter o lo que sea, y esto pegado a la baraja. La baraja la puedo tener en el bolsillo, dentro del bolsillo de la chaqueta, donde sea. Yo simplemente tengo que colocar aquí la baraja y ya estoy preparado. O sea, esto tú lo llevas encima, puedes moverte a donde te dé la gana. Por eso decía que esto también es muy útil porque también estás siempre preparado. Y esto lo coloco aquí mismo. Y entonces ahora mismo tengo aquí un hilo. De hecho, imagino que a lo mejor se está viendo por los reflejos, donde yo puedo colocar el billete para hacerlo levitar. Si os fijáis, aquí si paso el billete se mueve. Entonces puedo hacer como una especie de bola con el billete y que se quede ahí. Perdón, con una mano es complicado, pero imagino que me entendéis. Hacéis como una bola ahí con el billete y se queda levitando en medio del aire. Y además podéis pasar la mano por arriba, por debajo, alrededor del billete y queda súper limpio. Y cuando terminéis, lo que tenéis que hacer es guardaros la baraja y ya os quedáis limpio. Lo bueno del reel esto es que, fijaos, el hilo se estira y se retrae. Por tanto, tenéis mucha libertad de movimiento. No es como este no es elástico, pero tiene esa función que aquí tiene una especie de gomas elásticas dentro que te permite estirar el hilo y volverlo. El sistema de reel, básicamente. Entonces, eso es muy versátil. Y lo podéis tener no solo pegado a una baraja, por ejemplo, para por ahí preparado, sino que, por ejemplo, imaginaos que lo pegamos a la pared, completamente en horizontal. Eso nos permite hacer una levitación a esta altura, a la altura de la vista, tener las manos
completamente limpias y enseñar que no hay nada por arriba y por debajo, porque la gente normalmente se piensa que si tienes algún hilo o algo así está como que tiene que estar enganchado al techo. Entonces, eso es como funcionan los sistemas de reel. Y también lo mejor es que una vez lo tienes pegado a un objeto, ¿vale? Imagínate que lo tienes ahí pegado, pero quieres utilizar la baraja después. Lo único que tengo que hacer es hacer clic, suelto y vuelve adentro de mi chaqueta. Por tanto, como es invisible, la gente no lo va a ver, puedes estar aquí en algún momento teniendo la baraja encima y ves, se suelta. Si yo le pongo un golpecito también, es que ahora no lo había pegado bien, pero yo lo tengo aquí enganchado. Tengo el hilo yendo por aquí, ¿vale? Y en algún momento simplemente hago así con la uña, clic, y se retrae. Y ya puedes usar la baraja y estás completamente limpio. Así que esto también es muy versátil por eso, porque se esconde enseguida, o sea, no es elástico, pero te permite estirar y acortar el hilo para colocarlo a diferentes superficies y puedes también estar siempre preparado. Así que estos son los principales sistemas de levitación. Es súper interesante que probéis hacer diferentes cosas con ellos, no solo de hacer levitar objetos, sino más allá de eso, como por ejemplo la Haunted Deck, la baraja encantada, que es un trucazo espectacular en la que la baraja se mueve como sola, no levita, sino que se mueve y sola sale la carta del espectador. Así que ahora vamos a ver varios trucos con estos productos aquí.